¿Cómo les va? Buenos Buenos días. días, padre. Pues aquí, comenzando, disculpen. Los invito a iniciar con la lectura de este salmo tan importante para la primera comunidad, para la cristología de los primeros siglos, ¿verdad? Salmo 22. ¿Quién gusta leer? Alba, ¿no gustas leer, por favor? Claro que sí, padre. Salmo 22. Sufrimiento y esperanza del justo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no respondes. También de noche, sin ahorrar palabras. Pero tú eres el santo entronizado, en medio de la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú los liberaste. A ti clamaron y se vieron libres. En ti confiaron sin tener que arrepentirse. Yo en cambio soy gusano, no hombre. Soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuantos me ven, de mí se mofan. Tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Fuiste tú quien del vientre me sacó. A salvo me tuviste en los pechos de mi madre. A ti me confiaron al salir del seno. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, que la angustia está cerca, que no hay quien me socorra. Novillos sin cuento me rodean, me acosan los toros de Bazán. Me amenazan abriendo sus fauces, como león que desgarra y ruge. Como agua me derramo, mis huesos se dislocan, mi corazón como cera se funde en mis entrañas. Mi paladar está seco como teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros sin cuento me rodean. Una banda de malvados me acorrala. Mis manos y mis pies vacilan. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran y remiran, reparten entre sí mi ropa y se echan a suerte mi túnica. Pero tú, Yahvé, no te alejes. Corre en mi ayuda, fuerza mía. Libra mi vida de la espada, mi persona, de las garras de los perros. Sálvame de las fauces del león, mi pobre ser de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos. Reunido en asamblea te alabaré. Los que estáis por Yahvé, alabadlo, estirpe de Jacob. Respetadlo, temedlo, estirpe de Israel. Que no desprecia ni le da asco la desgracia del desgraciado. No le oculta su rostro, le escucha cuando lo invoca. Tú inspiras mi alabanza en plena asamblea. Cumpliré mis votos ante sus fieles. Los pobres comerán, hartos quedarán. Los que buscan a Yahvé lo alabarán. Viva por siempre nuestro corazón. Se acordarán, volverán a Yahvé todos los confines de la tierra. Se postrarán en su presencia todas las familias de los pueblos, porque de Yahvé es el reino, es quien gobierna a los pueblos. Ante él se postrarán los que duermen en la tierra, ante él se humillarán los que bajan al polvo. Y para aquel que ya no viva, su descendencia le servirá. Hablará al Señor a la edad venidera, contará su justicia al pueblo por nacer. Así actuó el Señor.
Quiero invitarlos ahora un poco con otra dinámica. Padre Shekel nos ofrece en su comentario una abundante reseña de referencias bíblicas, eh, porque en realidad estamos ante un salmo que alguno piensa, incluso nuestro autor del folleto, que probablemente este salmo estuvo allí como fuente, como fundamento de la reflexión sobre la vida, la pasión de Jesús. Es decir, que este salmo probablemente haya servido eh, para reflexionar precisamente eh, toda esta realidad, ¿verdad? De la pasión de Jesús, ¿no? Es interesante eso porque entonces eso pues precisamente responde o justifica lo que dice el padre Shekel cuando afirma, ¿verdad? Extraordinario ya en el repertorio del Antiguo Testamento ha cobrado incomparable valor por su presencia y uso en el Nuevo Testamento. Dado que los escritores del Nuevo Testamento utilizan abundantemente textos, vocabulario, conceptos e imágenes del Antiguo Testamento, no es extraño que se hayan fijado más en un texto rico y llamativo. Hay algo más y es la presencia del Salmo 22 en momentos claves, con palabras textuales, con rasgos descriptivos en los relatos de la pasión de Cristo. Y dice algo muy simpático, muy interesante: un cristiano que recita este salmo tiene que hacer un esfuerzo positivo para olvidar sus enlaces con el Nuevo Testamento. Mañana, Dios mediante, en la primera lectura tomada de Job, nos habla de un hombre precisamente que sufre, ¿no? Mis ojos no volverán a ver la dicha, dice. Eh, Me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. ¿Cuándo será de día? Al acostarme pienso. La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Recuerda pues, Señor, que mi vida es un soplo, ¿no? La primera lectura de mañana tomada del libro de Job, ¿verdad? Tienen ustedes ahí el comentario del padre Shekel que me parece conviene leer detenidamente. Probablemente no lo vamos a leer. Les quiero proponer más bien, si hacemos el esfuerzo de comentar este salmo con la ayuda de algunas preguntas, ¿no? A propósito de la primera lectura de mañana, ¿de quién habla el salmo? Antes de pensar en Jesús, no se olviden que el salmo es escrito mucho antes, ¿eh? Pero ¿de quién habla? ¿Qué nos describe? ¿Qué nos dice del que recita este salmo? ¿Cómo ven? El salmo se puede dividir en tres partes. Del verso 1 al verso 22 encontramos pues toda esta experiencia de dolor, ¿verdad? El autor lo describe de una manera radical cuando dice soy gusano, ¿verdad? No hombre. Aunque después también dice soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Y después dice, ¿verdad? Que Dios no desprecia ni le da asco la desgracia del desgraciado. Entonces, la primera parte, pues nos habla de una situación de desventura, de, de infortunio, de pues un hombre sufriente. La segunda parte, del 25 al 27, pues cambia la tonalidad porque mira, es un canto, ¿verdad?
Es un hombre que quiere llevar un mensaje, ¿no? Contaré tu fama a mis hermanos reunidos en asamblea. Es bonito esto porque pues entonces quiere decir que no todo es infortunio, hay algo en el hombre, en este sujeto, hay una reserva de esperanza, de confianza, ¿no? Y finalmente, la tercera parte, ¿verdad? Que también algunos piensan que es como una adición, un añadido, ¿verdad? En donde se habla de que hasta los últimos confines de la tierra será proclamado el Señor, ¿no? Será conocido, todos los confines de la tierra se postrarán en su presencia, ¿verdad? ¿Qué nos llama la atención de este texto? ¿Qué les gusta? ¿Qué les atrae? Pues a mí me parece que la primera parte del Salmo bien podría acomodarse con algún profeta, una persona dedicada al servicio de Dios y en el que se encuentra en una situación de apremio, como han sido perseguidos y escarnecidos los profetas en el antiguo pueblo de Israel, porque el versículo 10 dice, sí, tú del vientre me sacaste, me diste confianza en los pechos de mi madre. Me recuerda a las vocaciones de algunos de los profetas que desde el seno de mi madre me tejiste y cosas por el estilo. Entonces me parece que pudiera aplicarse a un profeta del Antiguo Testamento y luego me lo traigo al presente y bien pudiera aplicarse también pues no sé si merezca quemarme en leña verde, pero como que de repente veo al Papa Francisco ahí, porque pues le va como en feria al pobre, lo atacan por todos lados, le adjudican muchas cosas que no son ciertas, ¿no? Entonces, no sé, esa es la impresión que me da. Padre, también podría ser es una súplica personal de un justo, de un hombre justo que sufre, que es perseguido y torturado injustamente. Muy bien, sí, sí, pero sufre hasta el límite, ¿no? Sí. Sufre hasta el límite, ¿no? Porque compara la persecución como si fuera una caza de animales bestias, ¿no? Perros sin cuento me rodean, una banda de malvados me acorrala, ¿verdad? Mi persona, libra mi vida de la espada, mi persona de las garras de los perros, sálvame de las fauces del león, mi pobre ser de los cuernos del búfalo, ¿no? Entonces hay una experiencia así, muy fuerte de persecución, de sufrimiento, ¿no? ¿Algún comentario más? Padre, ¿Sí? yo me preguntaba cuando estaba leyendo el texto, se le atribuye a David. Entonces yo quise llegar, que no logré identificar en qué época estaba viviendo David, ¿verdad? Pero me imagino que era una persecución, un fracaso, algo muy difícil lo que estaba viviendo, como para poder reflejar en este salmo todos esos sentimientos. No logré ubicar lo que diríamos el contexto histórico, ¿verdad? Pero sí, pues tengo la inquietud de llegar a buscar qué era lo que estaba viviendo David en ese momento en que se escribió esto. Debe haber sido algo muy difícil para dejar plasmado toda esta situación así. Sí, pues dicen que la calidad narrativa que encontramos en los libros de Samuel es una de las expresiones más concretas y bellas de la literatura hebrea, especialmente los relatos en torno a David, pero pues podrías ir a Samuel, a Samuel cuando Saúl lo persigue, ¿verdad? Permítanme, me están llamando. Disculpen, era una llamada de larga distancia. Bien,
Como decía, si ustedes tienen tiempo, ahí hay unos textos que conocemos, la subida al trono, el inicio de la monarquía, los relatos sobre Samuel, Saúl, David. Y como tenemos allí de los relatos más bellos que algunos piensan en la narrativa hebrea, aquí encontramos una calidad notable, ¿verdad? Notable. Entonces, probablemente, si se le adjudica a David, pues podría ser eso, ¿no? Telma, yo creo que ahí encontramos una pista. Pero no olviden ustedes también que muchos de los salmos son adjudicados, puestos en labios de David. Si bien a lo mejor el proceso de historia, todos los salmos incluso son adjudicados a él, ¿verdad? Tal vez ahí encontramos un proceso más amplio, más complejo, ¿verdad? Y bueno, pues lo interesante es que el salmo refleja una experiencia profundamente humana, ¿eh? Profundamente humana, que no tenemos dificultad para identificarnos con ella, ¿no? Sí. No sé, no me imagino yo, no sé, necesariamente tiene que ser así, pero pienso que probablemente esta persona sí pudo haber hecho algo bastante malo, algún pecado bastante grave, y se está arrepintiendo de lo que hizo, y por eso está ahorita clamando a Dios para que lo perdone, está arrepentido de lo que hizo. No necesariamente, ¿verdad? Pero podría. ¿Qué te hace, Norma, qué te hace pensar de una experiencia de penitencial o su pecado? Pues todo el inicio, porque dice: de día llamo y no me atiendes, de noche no encuentro reposo, me persiguen, perros, ¿cómo dice? Me rodean novillos numerosos, o sea, siento que son sus remordimientos, sus culpas, me cercan toros de Bazán, amenazando, me abren sus hocicos como leones que desgarran, soy como un arroyo que se escurre, todos mis huesos están, acá dice, descoyuntado, mi corazón se vuelve como cera, o sea, me da la impresión de mucha culpabilidad, de mucho remordimiento y de arrepentimiento. Bueno, pues es una lectura que se puede hacer, pero se me hace realmente difícil. Yo opinaría más el sufrimiento de un justo, ¿verdad? De un justo. De un inocente, especialmente por lo que dicen los versos 4, 5 y 6, cuando el orante hace referencia a la experiencia pasada, a la fidelidad de Dios. Tú eres el santo entronizado, en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los liberaste, a ti clamaron y se vieron libres, en ti confiaron sin tener que arrepentirse. Incluso el verso 9, se burlan de él, dicen, pues él se confió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Es decir, entonces es un hombre aparentemente que más bien sí sufre, pero sí me llama la atención lo que comentas porque no capto yo, digamos, este tono penitencial, ¿verdad? Ok. Padre. Sí. Padre, perdón. A mí también me ocurrió como a Norma, ¿verdad? De que yo pienso que es una persona que se está arrepintiendo, o sea, quizás no precisamente del justo, porque el justo, o sea, yo me imaginé, o sea, también se me vino a la mente cuando lo leí, la persona que o sea, que cree él y confía en Dios, o sea, el justo, o sea, no se siente tan, ¿cómo se llama? En esta situación, tan, así como que ya no tengo remedio, ya nadie me puede ayudar y solamente el único que puede es Dios, o sea, ahí ya es, ahora sí como yo le llamaría el último recurso.
O sea, no es precisamente el justo, sino más bien el que ya cometió la falta tan grave y ya se siente que ni su propia madre o su familia o los allegados, o sea, lo pueden ahora sí que ni consolar, y mucho menos el perdón. Pero también recuerden, no sé si esté bien, padre, que no todo, no solamente a los malvados les pasan cosas malas, también a los hombres justos. Jesús fue un hombre justo y todo lo que Sí, tuvo que pasar. Padre, yo yo también lo que pensaba era de toda esta semana que estuvimos leyendo Hebreos durante la misa, Sí. habla sobre la fe. O sea, todas las cartas de lo que leímos de los Hebreos habla sobre la fe, sobre ese camino que nos toca a nosotros. Y yo lo que veo en este salmo es un hombre de fe probada y de esperanza. O sea, que él sigue confiándose en Dios, a pesar de todo lo que ve a su alrededor, a pesar de todo lo que ha sufrido, su fe y su esperanza no termina. Así como los profetas, algunos de los profetas, ¿verdad?, que estuvieron esperando llegar a la tierra prometida y nada más la vieron de lejos, él también tiene la esperanza de que en su vida él cumplió con Dios, pero que su descendencia logrará llegar a lo que es la promesa del Señor. O sea, un hombre de fe que sigue confiando en seguir viviendo en el camino del Señor, pero que no se, o sea, a pesar de todo lo que le está pasando, él sigue adelante y sigue proclamando a Dios. Así lo veo yo. Sí, yo creo que, bueno, me llama la atención la lectura que hacen, ¿verdad? Norma y Verónica. Podrá seguirse reflexionando, pero yo personalmente no la percibo así. Padre. Especialmente si, permítame, especialmente si vemos el verso 9. El verso 9, el orante recibe una reproche, una burla, una ironía, ¿verdad? Porque algunos dicen, se confió a Yahvé. Entonces quiere decir que es una persona, pues, que se ha confiado a Yahvé, que lo salve si tanto lo quiere. Entonces, y después en el verso 23, en el cambio que sentimos ahí en el Salmo, contaré tu fama a mis hermanos, reunido en asamblea te alabaré. Digo, me llama la atención porque, pues, ahí Norma y Verónica, yo les diría, especialmente, bueno, y mañana que leemos a Job, pues uno de los grandes reproches que recibe Job es que seguramente está sufriendo a causa de sus pecados y a causa de sus errores. Es una lectura que finalmente el libro va a cuestionar y desdecir. Aquella pregunta que le hacen a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús invita a hacer una lectura diferente, ni él pecó ni sus padres. En fin, yo creo que hay que seguir reflexionando el texto, pero me parece que el hombre tiene una visión de creyente al recordar las bondades de Dios en el pasado. Verso 5 y 6, en ti confiaron, tú los liberaste, o sea, hace referencia al Éxodo, ¿no? Y entonces de pronto, claro, el sufrimiento desconcierta, y se siente totalmente, es un asco, ¿verdad? Es un gusano, ¿no? Pero aún así, dice el verso 25, el Señor no desprecia ni le da asco la desgracia del desgraciado, ¿no? Digo, es interesante, pero bueno, en esto yo creo que conviene seguir reflexionando, ¿no? ¿Alguno de los señores iba a hablar? Sí, yo, padre. Sí. A mí se me afigura más una persona que se siente defraudada de Dios, muy similar al profeta Jeremías, cuando él habla y dice, me sedujiste y yo me dejé seducir, pero ya después era la burla de todo. Yo era motivo de risa todo el día, todos se burlaban de mí.
O sea, es el mismo clamor en un momento dado, así lo siento yo, ¿verdad? O sea, y todos se burlan de él, y a ver, pues dile a Dios que te ayude. Muy, muy similar al profeta Jeremías. Bien. Sí, padre. Bueno, definitivamente es un hombre en medio de un gran sufrimiento, ¿verdad? Y lo que yo estaba pensando, parece sugerir que el evangelista puso estas palabras en la boca de Jesús, porque hay muchas cosas aquí similares, ¿no? El sufrimiento en la pasión de Cristo, pues, es similar, dicen que una muerte en cruz, ahora sí que es una cosa terrible. Entonces, eso es lo que a mí me dice, independientemente de que es un hombre justo, es un hombre que está confiando en Dios, pero muchas cosas se parecen. Por ejemplo, se confió a Yahvé, pues que lo libre, eso decían los soldados, ¿verdad? Todo el sufrimiento describe también la pasión de Cristo. Y me pregunto si el evangelista puso estas palabras Bueno, pues es una buena pregunta. Precisamente una segunda pregunta que yo les hago con el trabajo que estamos realizando es: ¿por qué la primera comunidad o el evangelista pudo haber encontrado en este salmo el reflejo de la pasión y muerte de Jesús? Padre. Fíjense, una cosa que acaba de decir Mari es interesante, ¿eh? El evangelista pone en labios de Jesús las palabras de un salmo, las palabras del profeta, etc. Y esto es importante que lo reflexionemos. Probablemente así fue, porque el evangelista escribe 30, 40 años después de la muerte de Jesús, ¿no? ¿Quién iba a hablar, perdón? Yo, padre. Sí. Le iba a comentar, les iba a comentar con respecto a la primera pregunta. Yo vi este salmo, lo vi reflejado con la entrevista que vieron en el canal 5 del padre Aristeo. Lo vi así porque dije, bueno, como es un hombre justo que se dedicó a las cosas de Dios, ¿verdad? Yo la entrevista la vi por medio de Facebook. Entonces, por medio de Facebook puede uno ver lo que está comentando la gente. Y haga de cuenta que cuando yo leí este salmo, pues vi como la gente que siente como que odio a Dios o odio a los hombres justos que se dedican a lo de Dios. Se haga de cuenta que estos enemigos que dicen toro, león, perros, búfalo, haga de cuenta que la gente empezaba a opinar y a sacar este tipo de cosas contra una persona nomás por dedicarse a las cosas de Dios, ¿verdad? Eso es lo que yo veo. Y luego lo vi también así cuando él dice que han destrozado su sacerdocio. Yo veo el verso 7 y 8, que así se siente él con lo que la gente dice de él, aunque no sepa la verdad, pero con tal de destrozar a la persona por dedicarse a las cosas de Dios, opinan y dicen y le hacen todo ese tipo de comentarios. Eso a mí este salmo, cuando vi la entrevista y luego el salmo, haga cuenta que así lo relacioné, parecido también a Jesús, ¿verdad? Que todo el mundo opinaba y no, es culpable, y así a Jesús, ¿verdad? Se hizo un juicio donde todo el mundo opinó y crucifiquen. Así me suena a mí el salmo. Gracias. Bueno, volviendo al punto que decía Mari, la pregunta es: ¿por qué creen ustedes que el evangelista o la primera comunidad pudo haber encontrado en este salmo algún reflejo de la vida, pasión de Jesús? Padre, yo quisiera opinar lo siguiente, que en el material que nos dio hay una relación de salmos con el Evangelio Nuevo, concretamente con Juan 19, y con lo que dijo Mari, ¿verdad? Que el salmista puso probablemente esas palabras. Pero hay que recordar que en Juan 19, ahí estaba como testigo presencial
en el versículo, capítulo 19, versículo, se me perdió el versículo, pero ahí estaba el discípulo más querido y él fue testigo presencial probablemente de esas palabras. Padre. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Okay. A eso me quería referir, finalmente. Sí. Sí, Alba. Padre, de la pregunta que está haciendo usted sobre la primera comunidad, por cómo es que relacionaron esto con la muerte de Jesús, yo pienso, como ellos conocían bien el Antiguo Testamento, pudieron basarse en el texto de Isaías 54-7, del siervo sufriente. Entonces lo identificaron con Jesús en su pasión. Entonces esa fue pienso yo que esa pudo haber sido una conexión para esa primera comunidad. Bueno, una de las cosas que no podemos olvidar, si ustedes leen La Pasión, los relatos de la Pasión, es que en realidad en la experiencia última de Jesús es desconcertante. El relato de Marcos en particular parece ofrecernos el relato de un fracaso. En el capítulo 14 de Marcos se dice que todos lo abandonan. Todos lo abandonan. Había uno por ahí envuelto en una sábana y prefirió dejar la sábana ahí y salió corriendo desnudo. Dice el capítulo 14 al final. Ahora sí que más vale que digan aquí corrió que aquí quedó o murió, ¿verdad? Entonces la primera comunidad quiso explicarse un escándalo. No podían concebir, pues, que aquel que anunciaba el reino, ¿se acuerdan ustedes del relato de los peregrinos de Emaús? Nosotros creíamos, nosotros esperábamos, y sin embargo ya van 3 días. Entonces, efectivamente, los textos del siervo sufriente, Salmo 22, parece ser un salmo que permitió releer, ¿verdad? Releer, comprender, ¿verdad? Hay una cosa que dice el padre Shekel muy interesante. Dice, la explicación cristiana del salmo sigue un camino más humilde y quizá más profundo, ¿verdad? Dice, vean ustedes lo que dice, en medio de todo el apunte, no lo vamos a leer hoy porque es muy amplio y muy denso, especialmente también por lo que incluso comentaba José, pues él citó Juan, pero es de los textos más citados en los evangelios, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces dice, un presupuesto fundamental es que los narradores de la pasión utilizaron el Salmo 22 para componer sus relatos. Esto que decía ahorita Mari, ¿verdad? Los evangelistas, los narradores, utilizaron el Salmo 22 para componer sus relatos. Lo utilizaron por su valor típico y teológico. Es decir, aquí hay como un paradigma del hombre sufriente, un tipo, ¿no? Un modelo del hombre que sufre, que independientemente, como ustedes algunos han opinado, sea culpable o sea justo, sin embargo es un sufriente que tiene a Dios como referente. Tiene a Dios como referente. Yo no me atrevería a decir con Verónica, o que alguno de ustedes decía que ahora que tiene necesidad busca a Dios. No, la burla que él recibe es, se confió a Dios. Se confió a Dios, pues entonces que lo libre. Entonces es un hombre que tiene a Dios como referente, y entonces podemos leer este texto a la luz junto con los textos del siervo sufriente, ¿verdad? Y entonces tratar de comprender, ¿verdad? No está por demás, el padre Shekel nos hace un vaciado de los verbos, de los textos esenciales, ¿verdad? Pero la misma Biblia, la Biblia de Jerusalén y la Biblia de América, ¿verdad?
la reciente, ahí tienen un vaciado de referencias bíblicas, ¿verdad? Pero entonces aquí estamos ante un salmo tipo, ¿verdad? Modelo, un paradigma, ¿no? Entonces el evangelista probablemente al leer este salmo, descubre aquí el modelo de un hombre sufriente, y a la luz de este salmo relee lo que pudo haber sido la experiencia dolorosa, ¿verdad? El poema recrea la figura del inocente perseguido, ¿no? También liberado por Dios. Entonces, es interesante esta afirmación. Una pregunta que puede ser ya obvia es, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me enseña de Jesús sufriente, cercano a las víctimas? El texto de mañana de la segunda lectura se me hace muy bonito y es una feliz coincidencia con lo que estamos hablando, porque el texto de mañana, tomado de 1 Corintios, por una parte dice, ay de mí si no anuncio el evangelio. Y el Salmo dice, contaré tu fama a mis hermanos, ¿verdad? O sea, me iré a evangelizar, ¿no? Y luego, más adelante dice, aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Entonces me he convertido en esclavo de todos. La carta a los Filipenses dice que Jesús tomó la imagen, la figura de esclavo, ¿verdad? Entonces, pues a mí se me hace muy sorprendente si pensamos también si el evangelista, el escritor sagrado del Nuevo Testamento, pone en labios de Jesús, relee la pasión y muerte a la luz del Salmo 22, pues es precisamente porque descubre en Jesús quien encarna también este salmo, que dicho sea de paso, los autores comentan, el padre Rabasi, otro estudioso de los salmos, dice que hay como la impresión que si Jesús cita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues de alguna manera cita todo el salmo, no solamente el verso inicial, ¿verdad? Sino todo el salmo, quiere decir también la segunda parte y la tercera parte, ¿verdad? Y entonces la segunda parte, pues de alguna manera puede hacer referencia a un momento diferente de la desgracia, ¿no? Contaré tu fama a mis hermanos, reunido en asamblea te alabaré, ¿verdad? Los que estáis por Yahvé, alabadlo, estirpe de Jacob, respetadlo, ¿no? Es decir, un tono más festivo, ¿verdad? Más festivo. Y entonces el justo que sufre o el hombre que sufre mira también hacia adelante, aunque dice que le da asco a la gente, que es como un gusano, también proclama que Dios no desprecia ni le da asco la desgracia del desgraciado, ¿no? Entonces es interesante pues aquí, de todas formas queda la pregunta, ¿no? ¿Qué me enseña de Jesús? Pablo se solidariza con todos, se hace esclavo de todos. Entonces Jesús, pues me parece en ese sentido también nos enseña que está muy cercano a las víctimas, a los sufrientes, a todos aquellos que pues que viven una condición de indigencia, de sufrimiento, ¿verdad? ¿Algún comentario más? Bueno, yo quisiera comentar que por lo que estuve yo leyendo, pareciera que este salmo, pues más que escrito por David, probablemente haya sido escrito o se refiere a quizás un rey que cae en desgracia
pero luego como vemos el cambio ahí en el versículo 23, este rey resurge, ¿no? Este rey resurge y pareciera, por ahí por el versículo 27, como si invitara a un banquete a los pobres, a los desvalidos, ¿sí? Y al final termina pues diciendo que va a ser Yahvé, el Señor va a ser alabado, ¿no? Por todos, por las siguientes generaciones. Entonces yo creo que ahí está prefigurado Jesús, o sea, es ese rey, pero el rey definitivo, y cómo pues cae en esa desgracia, o sea, en el sentido del sacrificio de redención, pero después cómo nos invita a todos, a nosotros, a los pobres, al banquete, y pues cómo perdura o persiste de generación en generación, y así le alabaremos. Entonces pienso que este salmo pues está prefigurado Jesús, ¿verdad? Y también está prefigurado más cosas como la liturgia, la asamblea litúrgica, el que los pobres seremos saciados, ¿no? Todo eso lo veo yo aquí. Entonces quizás por eso se dice que estuvo en boca de Jesús, ¿no? Porque precisamente se ve reflejado aquí, ¿no? O prefigurado. Ese sería mi comentario. Muy bien. Muy bien, gracias. Sí. A mí me parece también, contestando la pregunta que hacía, me imagino que la primera comunidad cristiana pasó del desprecio y la persecución de los judíos a la persecución y desprecio de los romanos. Entonces, a final de cuentas, eran recién convertidos, pudiéramos llamar, eran justos que estaban siendo perseguidos. Y el poner en labios de Jesús el salmo era como animar, como hacer cercano, ya circulaban algunos escritos de Pablo, hacer cercano ese misterio de la encarnación, de que Dios se hace igual a nosotros en todo, y en ese todo, obviamente menos en el pecado, en ese todo entra el sufrimiento, y que el sufrimiento de Jesús no es más desde el punto de vista humano que el que pudiéramos tener en un momento dado en nuestras vidas. A mí me ha tocado ver gente que sí de repente dice, ya no siento lo duro sino lo tupido. Sufren mucho, y cuando uno se confía en Dios, pues el sufrimiento, el sentido del sufrimiento cambia, es distinto. Entonces quizá era también el hacer patente ese misterio de la encarnación, y a la vez animar a la comunidad pues a que aguantara vara, porque la cosa no estaba fácil para ellos. Sí, puede ser. Acabo de acompañar en estos días en retiro a 5 jóvenes que van a ser ordenados diáconos, y nos dimos a la tarea de releer a Marcos, al Evangelio de Marcos. Y comento esto porque algunos piensan que detrás de lo que escribe Marcos está la experiencia del martirio. Entonces, que Marcos nos presente a un Jesús muy identificado con los rasgos del siervo sufriente, pues es para animar, para impulsar, para identificarse con el primer mártir que es Cristo, el testigo, ¿no? Gracias, Jorge, gracias por la aportación. ¿Alguien más? Oiga, padre, a mí me llamó mucho la atención un comentario que leí de San Agustín, que dice que Dios nos mostró aquí la transparencia de su corazón al estar colgado en la cruz, y que siendo un Dios creador, se nos muestra como una criatura cualquiera, y nos está mostrando su sufrimiento. Entonces, esta oración es como para animarnos a que oremos en Él, por Él y a Él. Es lo que dice San Agustín. Y sí, o sea, si se pone uno a ver cómo está describiendo Él el dolor en la cruz, o sea, nos está revelando lo que Él sintió al ser crucificado.
Definitivamente, sí, aprovecho lo que dice Alba. Yo había pensado también en un texto de la carta a los Hebreos. Si este salmo, el escritor sagrado lo pone en labios de Jesús, pues también es porque ve en Jesús alguien que estuvo identificado con el dolor, ¿verdad? O sea, Jesús abraza toda nuestra humanidad desde el nacimiento, ¿verdad? Desde el ser concebido, o sea, yo creo que conmueve a propósito de lo que dice Alba, que el Creador se haga criatura, ¿no? Que el Eterno se haga parte de nuestro tiempo, ¿no? De nuestra historia, ¿no? Que el que es infinito y lleno de poder se haga finito, se haga frágil, limitado. El martes 2 pasado, que celebramos la presentación del niño Jesús en el templo, pues meditaba yo con la comunidad y con estos seminaristas. Conmueve pensar que el Creador se haga también criatura, pero totalmente dependiente. O sea, imaginar que Jesús es un embrión, que Jesús es un feto, ¿verdad? Está en el vientre de María, ¿no? Jesús es dado a luz por María, es puesto en sus brazos. Esto que dice el salmista, ¿verdad? En el verso 10, fuiste tú quien del vientre me sacó, a salvo me tuviste en los pechos de mi madre, a ti me confiaron al salir del seno. Y como dice Lucas, que crece en estatura, sabiduría y gracia, pues yo creo que es pensar en Dios que ama infinitamente nuestra humanidad, ¿no? Y en su Hijo Jesús pues nos ofrece un hermano, ¿no? En la carta a los Hebreos utiliza un término que es el término de ser perfeccionado, perfeccionar, e insiste que Jesús fue perfeccionado en el sufrimiento. Pero el término griego hace referencia a la madurez, a la plenitud, a la totalidad. Entonces quiere decir que Jesús madura en su vocación, en su mesianismo, en su llamado, ¿verdad? Ahí también hay un salmo muy interesante, el Salmo 110 y otros salmos en donde Jesús dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ¿verdad? Pero entonces el capítulo 2, verso 18 dice que Jesús, habiendo sido probado en todo, puede ayudarnos en medio de nuestras pruebas, ¿no? 2:18, ¿no? Y el Salmo 22 nos ayuda a pensar en eso. Habiendo sido probado en todo, puede ayudarnos. Después en el capítulo 5, versos 7 y 8 dice que habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y aun siendo hijo, por los padecimientos, aprendió la obediencia, ¿verdad? En el sufrimiento aprendió la obediencia. Quiere decir que este salmo, lo que se me hace muy bello es que no termina en el lamento. Fíjense ustedes, no termina en el lamento con el que inicia. Termina más bien abriendo una perspectiva de esperanza. Y entonces el sufriente nos enseña a no permanecer, o que finalmente Dios es el que dice la última palabra. El salmista, el orante, se abre a la confianza absoluta de que es Dios quien dirá la última palabra, y como decía Jorge, incluso él podrá celebrar, no con cualquiera, sino con los pobres y los que buscan a Yahvé, un banquete, ¿no? Es bonito esto, es interesante, ¿no? Viva por siempre vuestro corazón, ¿no?
Entonces, pues yo quise proponerles hoy una lectura o un ejercicio diferente porque el texto que nos propone el padre Shekel, muy denso, muy profundo, podrán ustedes leerlo ahí en el apunte que les envié. También tengo un comentario que probablemente conocen, a lo mejor lo habíamos citado en el ejercicio que hicimos hace un semestre. La primera parte es el comentario al Salmo. Y bueno, la segunda parte de hoy, José apenas nos citó a Juan 19, pero Marcos, Mateo, Lucas hacen referencia a este Salmo. Y no se diga otros textos que encontramos también referidos, en otra parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces vamos a descansar, vamos a darnos unos 10 minutos de receso y volviendo a nuestra clase, concluimos pues con esta primera parte del Salmo 22 y vamos a pasar al comentario de nuestro texto de clase, ¿verdad? Con el título que le hemos dado aquí, cómo la primera comunidad fue reflexionando en torno al misterio de Jesús, ¿verdad? Que es la segunda parte. Busquen ahí un número 2 romano, que está, creo que es en la página 6 o 7 del apunte que yo les mandé, ¿verdad? Hacemos pues un receso y nos vemos en 10 minutos. ¿Está bien? Por favor. Gracias. Entonces, si gustan, vamos retomando. Aquí lo hago con la ayuda de nuestro apunte, tomado pues de Michel Gurgues, y con la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? ¿Cómo la primera comunidad, a propósito de lo que ya hemos dicho con el Salmo 22, fue reflexionando en torno al misterio de Jesucristo, con la ayuda de los salmos, ¿no? Habíamos visto la vez pasada como el aspecto negativo de la resurrección, más que nada como salida de la muerte, pero lo que hoy vamos a hacer es una reflexión más desde la perspectiva positiva, digamos, si se puede calificar así, ¿no? Es decir, cómo Dios encumbró, dice la carta a los Filipenses, ¿no? Lo encumbró, o también lo sentó a la derecha, ¿no? Y entonces, si gustan asomarse al Salmo 110, ¿verdad? El Salmo 110, en el versículo 1, es un salmo también muy parecido al 22, si bien no desde otra perspectiva. Algunos piensan que en realidad lo encontramos en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Excepto en Juan, ¿verdad? Y entonces el texto, leemos los primeros versos, ¿verdad? Salmo 110. Oráculo de Yahvé a mi Señor. Siéntate a mi derecha, a mi diestra, hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. El cetro de tu poder extenderá Yahvé desde Sión, domina entre tus enemigos. Ya te pertenecía el principado el día de tu nacimiento. Un esplendor sagrado llevas desde el seno materno, desde la aurora de tu juventud. Lo ha jurado Yahvé y no va a retractarse. Tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha, quebranta a los reyes el día de su cólera, sentencia a las naciones, amontona cadáveres, quebranta cabezas a lo ancho de la tierra. Junto al camino bebe del torrente, por eso levanta la cabeza. Apenas asomarnos a las notas al margen, marginales,
pues ya ahí hay una referencia a Mateo, a Hechos, a Hebreos, carta a los Hebreos, primera de Pedro, carta a los Hebreos, etcétera, ¿no? Hay una reflexión muy amplia sobre, según el orden de Melquisedec, que hace el autor de carta a los Hebreos, adjudicando a Jesús el sacerdocio, ¿no? Aquí nos detenemos en esta primer versículo 2, ¿verdad? Por otra parte, un examen atento de las fórmulas de estas expresiones, pues hacen referencia a esto de la diestra, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 8:34, ¿quién condenará? ¿Verdad? Perdón, está aquí, lo tengo incompleto. 8:34 dice: ¿quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros? Esto lo rezamos cada domingo en el credo, ¿se acuerdan? El que está a la diestra de Dios. Colosenses 3:1 dice: así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha, a la diestra de Dios, ¿no? Aspirad a las cosas de arriba. Colosenses. Efesios 1:20 dice: no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Y la oración es que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados, cuál la soberana grandeza de su poder. Y termina Pablo diciendo: conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su derecha, a su diestra. Y así también tenemos primera de Pedro, que hace referencia a la derecha de Dios, ¿verdad? Entonces, todos estos textos hacen referencia al Salmo 10, verso 1, 2, ¿verdad? Si no la cita, al menos el reflejo de otros formularios, ¿verdad? Semejantes o relacionados, ¿no? Pero finalmente que hacen referencia a lo que decimos en el credo, y al querigma, ¿no? Cristo ha resucitado, está a la derecha de Dios, ¿no? Esto debió ser una de las primeras fórmulas utilizadas por los cristianos, ¿no? Entonces podemos preguntarnos qué explica el favor excepcional de este salmo. Bueno, pues como dice nuestro autor, podemos nosotros acudir a Marcos 12:36, ¿ya? Y entonces Jesús alude al primer versículo del Salmo, ¿no? Marcos 12:36. Es interesante, ¿no? Porque dice desde el 35, Jesús tomando la palabra decía mientras enseñaba en el templo: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Entonces, el evangelista, aprovechando lo que hace un momento citaba María, pone en la boca de Jesús, este Salmo 110, ¿verdad? Este salmo, este episodio citado por Marcos 12, ¿verdad?, formaba ya parte de una interpretación mesiánica en algunos ambientes judíos, ¿verdad? Y entonces tal vez eso, como vamos a ver al final, influyó para que los textos o los cristianos venidos del judaísmo pues enriquecieran con su tradición, con su lectura, ¿verdad? El Salmo 110, ante todo, presenta la imagen de la derecha de Dios, pues resulta polivalente y podía explotarse en varias direcciones, ¿no? Porque eso nos hace pensar que si Jesús está a la derecha, pues entonces es Señor, es soberano, tiene poder, etcétera, ¿no?
Hemos leído Efesios 1:20 y Primera de Pedro 3:22. Entonces, podemos decir a propósito, ¿no? Cristo está a la derecha, es decir, Cristo está en los cielos y por tanto Cristo está por encima de todas las potencias, ¿no? Entonces se va como sacando consecuencias de una afirmación, ¿no? En Romanos 8:34, que leímos hace un momento, Cristo está a la derecha de Dios. La derecha es la posición de favor por excelencia. Por tanto, Cristo está en la posición ideal para interceder por nosotros, ¿sí? El que está a la derecha, pues puede interceder, puede intervenir, puede incidir en el Señor mayor, el Padre, ¿no? En Hechos 2:33, para derramar el Espíritu hay que estar en los cielos. Pues bien, Cristo resucitado, por estar a la derecha de Dios, está en los cielos y por tanto participa de esa prerrogativa de Dios. Es interesante, ¿no? Sería muy valioso si pudiéramos rastrear, ¿no? O sea, el Salmo 110, o antes de eso, lo que decían ahorita en la clase anterior, si pudiéramos rastrear cómo este Salmo 22 que meditamos fue siendo utilizado en la primera comunidad y a la luz de él fue releída la experiencia de Jesús. Igualmente el Salmo 110, encontramos que el primer verso pues es una manera muy concreta de releer la pasión, muerte y ante todo resurrección. Pero de una manera positiva, el Señor resucitado por ello ha sido constituido Señor porque está a la derecha, ¿no? Porque está a la derecha del Padre, ¿no? Según las lecturas que incluso leemos en Hechos 2, ¿no? Otros textos utilizan el Salmo no tanto para describir o señalar la función de Cristo resucitado, sino su identidad, ¿no? Su condición, su ser, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en una segunda parte mayor, es decir, de cómo Jesús utiliza ciertos salmos o ciertos dichos, o cómo el evangelista pone en labios de Jesús, ¿no? Ahora bien, el Salmo 110 al que nos referimos es un salmo real, dedicado pues a un rey, y entonces al rey a quien se le dirige la invitación: siéntate a mi derecha, ¿no? Entonces, por lo mismo, si Cristo ha sido entronizado a la derecha de Dios, es que ejerce la soberanía, es Señor, ¿no? Si Cristo está a la derecha, pues entonces se le puede adjudicar el título también de Señor, de soberano, ¿no? Y después de citar al Salmo 110, es cuando el discurso de Pentecostés afirma, ¿verdad? Esos discursos que encontramos en Hechos de los Apóstoles 2, 4, 5. Hechos dice: Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, ¿no? Entonces, son como consecuencias que se van sacando de una afirmación, ¿no? Si el Cristo está sentado a la diestra, a la derecha, entonces puede ejercer de intercesor, puede ejercer como Señor, como soberano, ¿verdad? Es alguien mayor, etcétera, ¿no? Y entonces en la base de esta idea está el siguiente razonamiento: el Señor del Salmo, aquel a quien el Señor Dios, ¿verdad? Invita a sentarse a su derecha, ¿verdad? Es el Cristo resucitado, ¿verdad? Y entonces también sería interesante rastrear cuándo se le da el título a Jesús de Kyrios, Señor, ¿verdad? Porque es un título que dignifica, es un título que distingue, ¿no?
Entonces, es interesante, ¿no? Por otra parte, Hechos 5:31 no solamente nos presenta Hechos, pues, como Jesús sentado a la derecha, sino también hay un título que a mí siempre me ha llamado la atención en 5:31 de Hechos, ¿eh? Dice, libro de los Hechos 5:31, a está hablando de Cristo, le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Entonces, Jesús es jefe y salvador, ¿no? Es constituido Señor. Pues lo que va sugiriendo la experiencia de que está sentado a la derecha del Padre, a la derecha del Dios, ¿verdad? Entonces, es también que Jesús ha sido constituido Señor, jefe, salvador, ¿no? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora sitúa la resurrección de Cristo como eje central entre un antes y un después. Por una parte, la resurrección, obra de Dios, se pone en oposición a la muerte. Lo veíamos la semana pasada. Por otra, la resurrección abre hacia la exaltación. Y entonces la resurrección, vean ustedes, no solamente es Jesús que resucita, Dios lo resucita, sino precisamente por eso ha sido constituido Señor, se sienta a la derecha, a la diestra del Padre, ¿no? Por su resurrección. Y la resurrección lleva consigo cierto número de realidades, entre ellas el ejercicio de un señorío, ¿no? Jefe, Salvador, Kyrios, ¿verdad? Y así progresivamente se va profundizando lo que significa que fue sentado con el Salmo 110 a la diestra. Siéntate a mi derecha, ¿no? De esta manera, pues, hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. Será bueno también releer Hebreos, que hace una relectura de este salmo, ¿no? Entonces, el hecho de estar a la derecha de Dios, pues le permite a Jesús ejercer una función que antes no habían descubierto, se reflexiona, es la función de Kyrios, la función de intercesión, la función de jefe, de salvador, como lo presenta el libro de los Hechos, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí pasamos a otra cosa que personalmente se me ha hecho muy iluminador, lo que nos dice el autor a propósito de las tradiciones que los primeros cristianos viniendo del judaísmo reciben, ¿verdad? Estoy aquí en un apartado que hace referencia al espíritu de los tiempos nuevos, ¿no? Bueno, ya sabemos todos nosotros que que había una tradición, pues, en donde se afirmaba que a la muerte del último profeta se había cancelado, digamos, el don del espíritu. Incluso había una imagen así simbólica, tal vez más plástica, de que los cielos se habían cerrado, ¿no? Entonces, es interesante en ese contexto recordar cómo desde que había una tradición judía que afirmaba lo siguiente: desde que murieron Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los últimos profetas, el Espíritu Santo cesó en Israel. Si ya no hay profeta, es que el Espíritu se ha alejado de Israel, porque la posesión del Espíritu constituye la característica principal del profeta. En ese contexto, los judíos pensaban que los cielos se habían cerrado, se habían clausurado, ¿no? Y creo que esto ya lo había citado, pero pues vale la pena recordarlo. El capítulo 62 de Isaías, al final,
que leímos el primer domingo de Adviento, dice precisamente eso, ¿no? Ojalá se rasgaran los cielos, Señor. Ojalá se rasgaran los cielos. Y el relato que ustedes ven en Marcos capítulo 1, que nos habla del bautismo de Jesús, se abren los cielos, se rasgan los cielos y viene el Espíritu Santo. En ese contexto, en esa tradición, en el contexto de la tradición judía, pues claramente Jesús está siendo presentado como un profeta, ¿sí? Como quien a través del cual se abren una vez más los cielos que estaban clausurados, que estaban cerrados, ¿no? El don del Espíritu había venido a menos, los profetas se habían acabado, se había cerrado el cielo, Israel cayó en una tribulación tan grande como no la había habido desde que cesaron los profetas, ¿verdad? Entonces se pensaba que el Espíritu volvería en tiempos escatológicos. El libro de los Hechos relee así al profeta Joel, donde dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo hombre. Pues bien, en los últimos días, esa expresión no figura en el profeta Joel, pero la resurrección de Jesús marca precisamente la llegada, el tiempo escatológico, ¿no? La llegada de los últimos días, ¿no? El tiempo de la intervención decisiva final. Este es el tiempo, dice Jesús, ¿no? Entonces, aunque el profeta en su texto no dice eso, el escritor sagrado en el libro de los Hechos agrega esto: en los últimos días, ¿no? De hecho, lo mismo que se aguardaba a la vuelta del Espíritu para los tiempos escatológicos, se esperaba también la resurrección de los muertos, representada por otra parte de muchas maneras distintas en los escritos del judaísmo. Pero todos estaban de acuerdo, ¿verdad? La resurrección señalaría la llegada del mundo nuevo, el comienzo de la nueva creación de Dios, de la que sería la primera etapa. Por lo mismo, con la resurrección de Jesús se piensa que es el comienzo del tiempo nuevo. Entonces, Jesús, que interpreta la primera comunidad, está sentado a la derecha del Padre y con ello se le adjudican títulos, ¿verdad? Como aparecen pues progresivamente: es el Señor, ha resucitado, es el soberano, dueño de todo, ¿verdad? Ha sido constituido pues Señor y Rey junto con el Padre, etcétera, ¿no? Este es el sentido del discurso que encontramos en Hechos 2:15, que proclama la vuelta del Espíritu prometido para los últimos días. La segunda venida que Cristo ha anunciado después de su resurrección. Y luego viene una tercera parte en este texto a enlazar estas afirmaciones aparentemente desligadas la una de la otra. Ese Cristo que Dios ha resucitado es el que derramará el Espíritu Santo. ¿Cómo llegan a esta conclusión la primera comunidad, los escritores, el escritor sagrado? Pasen ustedes a Salmo 68, 19. Y es muy interesante aquí cómo la relectura que se hace pues llega hasta nosotros, ¿verdad? Porque recordemos que los judíos leían con mucha intensidad la escritura, hacían comentarios, ya dijimos lo que es un targum, ¿verdad? Entonces el traductor en una traducción libre a veces fácilmente va dando anotaciones, o también el Midrash de una manera más explícita
relee el texto sagrado a la luz de los acontecimientos y descubre nuevos sentidos, ¿no? Entonces estoy en la última parte del apunte que yo les envié, ¿sí? En 68:19, el texto dice: subiste a la altura conduciendo cautivos, recibiste tributo en hombres y en rebeldes, para quedarte en tu mansión, Yahvé Dios. Subiste a la altura conduciendo cautivos. Tal vez la impresión de ustedes sea la misma impresión mía cuando leí este verso, que me parece que no hace ninguna referencia al don del Espíritu. Y preguntarme, bueno, ¿y por qué habrán elegido este verso los antiguos para hablarnos del don del Espíritu, ¿no? Bueno, me remito al texto enviado, ¿verdad? Fíjense ustedes que hay un Targum, comentario, y un Midrash, que este texto lo aplicaban a Moisés. Este texto lo aplicaban a Moisés, pero nótese bien, ¿verdad? El texto dice: subiste a la altura conduciendo cautivos, recibiste tributo en hombres y en rebeldes, para quedarte en tu mansión, Yahvé Dios. Los judíos, o el texto citado, es leído así: tú, Moisés, subiste al firmamento, a las alturas. Tú llevaste cautiva a la cautividad. Tú enseñaste las palabras de la ley. Tú diste dones a los hijos de los hombres. Tú llevaste cautiva a la cautividad. Lo interesante es que esta interpretación judía, o sea, ven que aquel que subió es Moisés. Fíjense ustedes, lo interesante es que esta interpretación judía influyó en la representación cristiana de la ascensión de Cristo. De la ascensión de Cristo, ¿verdad? Y del don del Espíritu. Lo mismo que Moisés subió hasta Dios para recibir de él el don de la ley y traérselo al pueblo, así Jesús resucitado subió hasta Dios y dio a los hombres el don del Espíritu que había recibido. Él subió al cielo, subiste a la altura, ¿verdad? Conduciendo cautivos. Esta podría hacerse aquí también una relectura del texto de la carta de Pedro, donde se nos dice que el Señor Jesús conduce, ¿verdad?, de nuevo a la gloria, o el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, pues primero, bajo esta luz se relee y tal vez se reflexiona y se llega a la conclusión de la ascensión del Señor. Lo mismo que Moisés subió hasta Dios para recibir de él el don de la ley y traérselo al pueblo, así Jesús resucitado subió hasta Dios y dio a los hombres el don del Espíritu que había recibido. ¿Qué es lo que permite afirmarlo, verdad? Pues lo que dice también, diste dones a los hombres, ¿verdad? Especialmente con lo que dice la traducción del texto, ¿no? Tal vez asomarnos a 4:7, perdón, Efesios 4:7. Y 4:7 dice: a cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida de los dones de Cristo. Por eso dice: subiendo a la altura, llevó cautivos y repartió dones a los hombres. Y entonces la Biblia de Jerusalén hace referencia al Salmo 68, verso 19, ¿verdad? Quiere decir que, pero a mí lo que aquí se me hace interesante, amigos, es que en realidad
una primera lectura o relectura del Salmo está en la tradición judía. Está en la tradición judía. Y entonces los cristianos venidos del judaísmo seguramente comparten su visión, y a la luz de esto, una iglesia que se empeña en reflexionar y en precisar cada vez más quién es Jesús, pues va descubriendo a Jesús no solamente como quien se sienta a la derecha del Padre, a la diestra, Salmo 110, verso 2, sino también como aquel que estando a la derecha del Padre y aquel que subió al Padre, ¿verdad? Se traduce pues como la ascensión y como quien nos puede nos puede dar dones, nos puede entregar dones, entre ellos el don del Espíritu Santo, ¿no? En Hechos 2:33 también encontramos una cita pues muy relacionada con el Salmo 68:19, ¿no? 2:33 dice: así, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Salmo, pues, de alguna manera refiriéndose al 68 y por supuesto refiriéndose al Salmo 110. Puede parecer complicado esto, pero finalmente lo que esto nos enriquece o nos podemos captar como es interesante, que muchas veces los primeros cristianos pues no son totalmente originales, sino que a la luz de lo que ellos han recibido en la tradición judía, puesto que son judíos ahora cristianos, enriquecen nuestra visión del texto sagrado, ¿verdad? Y nos ayudan a leer las escrituras desde la tradición judía. No se olviden que San Juan Pablo II decía que los judíos pues son nuestros hermanos mayores, ¿verdad? ¿Qué decir? Termino ya con esto. Los cristianos primitivos de origen judío profundizaron en el misterio de su Señor en referencia a las tradiciones y a la interpretación de las escrituras que les eran familiares, así como ellos las leían, ¿no? Más en concreto, lo mismo que el sentido de la nueva Pascua fue comprendido y expresado a la luz de la antigua, el Éxodo, la Alianza, también los acontecimientos que le siguieron, la exaltación de Cristo, el don del Espíritu, pudieron ser concebidos naturalmente a la luz de los acontecimientos que celebraba igualmente la religión judía después de Pascua en Pentecostés. Entonces, todo esto gracias a la visión, ¿verdad? Tradición judía de cómo leían las escrituras, ¿no? Ya lo veíamos en la primera clase. En realidad ahí tenemos ese gran bloque de la ley, los profetas y los escritos, y entonces a la luz de toda esa tradición recibida, los judeocristianos Pablo era un judío cristiano, entonces enriquece nuestra visión, nuestra lectura, y nos permite descubrir cómo Jesús pues no solamente resucitó, porque resucitó, entonces pues no permitirás a tu justo, ¿verdad? Experimentar la corrupción como lo veíamos la vez pasada, pero también por su resurrección ha sido sentado a la derecha, y por su resurrección, ¿verdad? Como decíamos en el Salmo 68, subió a las alturas y desde ahí entonces nos ofrece dones. Es un camino que tomó mucho tiempo, pero que, como podemos ver y conviene insistir,
no se hizo este camino sin la lectura y la reflexión de las Escrituras. Entonces, pues seguimos meditando el Salmo 22 en esta reflexión segunda que nos permite avanzar con lo que nos dice nuestro autor. Vemos la importancia del Salmo 110, del Salmo 68, y pues descubrimos ante todo que mucho de lo que nosotros recibimos en la fe cristiana, pues en realidad tiene su origen en la fe judía, en la manera como ellos veían, reflexionaban, meditaban el texto sagrado. Concretamente hoy, que se nos dice de un Targum, de un comentario, de un Midrash del Salmo 68, que posteriormente los primeros cristianos, gracias a ello, entonces aplican a Jesús y lo hacen, leen su vida como precisamente la ascensión, su viste, pero también como la fuente del Espíritu Santo y sus dones. Podrán encontrar más ampliamente esta explicación en nuestro autor, ¿verdad? En el texto o en el capítulo correspondiente. Padre. Bueno, pues no sé si hay algún comentario, alguna cuestión. Hasta aquí llego yo, ¿verdad? Quiero pedirles, sugerirles, bueno, primero que hay un comentario del Salmo 22 en nuestro autor o otro de nuestros autores, Hilary Raguer, en la página 112. Vale la pena leerlo, ¿verdad? Si tienen el texto, pueden acceder al texto de Monseñor Straubinger que hemos citado en su momento. También es interesante leerlo, ¿no? Si bien no olviden que él tiene la numeración de los 70 de la Vulgata, ¿no? Entonces el Salmo 22, pues en realidad aparece en el Salmo 21. Y finalmente pedirles que para el próximo sábado releamos un texto tan querido y tan conocido como es el Salmo 23 del Buen Pastor, pero que ya desde ahora podemos imaginar la resonancia que encuentra en el Nuevo Testamento, especialmente en Juan 10, cuando se nos habla del Buen Pastor, ¿verdad? Que literalmente también se puede traducir desde el griego el pastor bello, ¿no? El pastor bello, bonito, ¿no? Muy bien, pues entonces, Dios mediante, nos vemos el próximo sábado, ¿verdad? Y les encargo la lectura del Salmo 23. Que tengan buenas tardes. Dios los bendiga. Feliz fin de semana.